Hoy, como estamos en el mes de la Reforma, estamos predicando cada una de las solas. Ya vimos sola escritura y hoy toca ver solo por fe, o también sola fide. Y cada vez que digo fide me acuerdo mucho de mi tío Fidencio, porque su nombre quiere decir eso, fe. Solo fide, solo fe. Y son 5 las solas, hermanos, que los reformadores realmente extrajeron de las enseñanzas de Lutero. Es mentira creer o pensar que Martín Lutero creó las 5 solas, para nada. Él simplemente dio sus enseñanzas y ya fueron sus discípulos o seguidores quienes extrajeron estas 5 verdades, las 5 solas, de todo el cúmulo de las enseñanzas de Lutero y las presentaron como doctrinas base ya para la fe cristiana. Las solas, hermanos, tengo que decir, son nuestra herencia. Y parte de nuestros hermanos en la antigüedad no dudaron en dar las vidas para defender estas verdades, estas solas, y nosotros tenemos el privilegio y también la responsabilidad hoy en día de proclamarlas a todo el mundo como lo que son, verdades bíblicas, no verdades de un grupo reformador, no verdades de un hombre que se opuso al Vaticano, sino verdades que nos muestran o nos sintetizan verdades encontradas en la palabra de Dios. Y la sola, como bien lo dije en el título que vamos a ver el día de hoy, es solo por fe. Y para ser honestos, hermanos, esta enseñanza, esta sola, solo por fe, Lutero no la podía entender. Lutero simplemente no podía entender en un inicio cómo es posible que el Señor salva por medio y únicamente por la fe. Recordando un poco de la historia de Martín Lutero no fue un hombre muy rico, no fue el hombre más rico de toda Europa, pero dado a que su familia sí tenía una buena posición económica, esto le permitió a Martín Lutero poder estudiar una licenciatura en Derecho en su juventud, una carrera de Derecho. Él y su padre querían que él estudiara la abogacía, quería ser abogado. Pero en esta misma juventud, mientras él se dirigía a su casa, de repente apareció una tormenta eléctrica en el cielo y un rayo cayó al lado de él, lo cual hizo que lo tumbara del caballo. Y este joven hombre estaba muy espantado, y tanto fue su espanto que dijo las siguientes palabras, gritando al cielo: Santa Ana, si me ayudas, me volveré monje. Recordemos que Lutero era católico. Todavía no existía el movimiento reformado. Todavía no había la división entre católicos y cristianos. Esto ocurre años después. Pero aquí vemos que había algo en el corazón de Lutero. Por lo menos una devoción a Santa Ana, si bien no a Dios. Y oró para que le salvara. Y cualquier persona puede prometer lo que sea cuando está en problemas y no cumplir después. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar a Cristo no le prometimos a Dios X o Y cosa para que nos ayudara en X y Y problema? Y cuando tuvimos solución por misericordia de Dios, simplemente nos limpiamos las manos y dijimos, ya ni me acuerdo qué le prometí. Si yo salí adelante, somos por mis propias fuerzas. Bueno, Martín Lutero era un hombre de palabra. Y Martín Lutero dijo, yo prometí, si salía con vida de esta tormenta eléctrica, volverme monje, entonces yo me volveré monje. Y se volvió monje de la orden de San Agustín, lo cual trajo problemas con su padre posteriormente, porque él pensaba que Martín Lutero nunca iba a tener una carrera prominente, nunca iba a ser un señor reconocido, se iba a morir de hambre. Entonces le trajo problemas familiares a Martín Lutero, pero nada de esto le importaba a este joven hombre. Al contrario, él entró gozoso al celibato y a la orden de San Agustín. Ahora, uno podría decir, bueno, Lutero ya tiene la vida comprada. ¿Por qué? Cuando un joven entra al monasterio, pues ya todo está más tranquilo, solamente es cosa de seguir órdenes, cumplir con los ritos católicos y tiene una vida más que en paz. Pero Martín Lutero era un joven muy diferente, porque
Dios le permitió experimentar a Martín Lutero una convicción de pecado muy, pero muy profunda. ¿Cómo es esto? Sí, Lutero no puede estar en paz consigo mismo. Lutero veía mucho su pecado y sabía que él era pecador y sabía que merecía el pago que es la muerte por sus pecados. Los historiadores o biógrafos de Lutero comentan que para doblegar su pecado de su cuerpo, porque Lutero en un principio creía que su cuerpo era el pecador, para doblegar su propio pecado, él dice que cuando nevaba, salía con poca ropa a la nieve y se quedaba allí, martirizando el cuerpo, para así decir, con esto mi cuerpo ya no va a querer pecar, con esto mi corazón ya no va a buscar el pecado. También cuentan los biógrafos que Lutero se la pasaba horas y horas y horas y horas en el confeccionario. ¿Qué haciendo? Bueno, no estaba perdiendo el tiempo, estaba confesando sus pecados. Como católicos, ¿cuánto tiempo vamos al confesionario? ¿Una vez cada año? Por lo general aquí en México. ¿Cuánto tiempo íbamos al confesionario ese tiempo? Bueno, Lutero iba alrededor de entre 4 a 6 horas diarias, confesando sus pecados. Y cuando salía del confesionario y se acordaba que no había confesado un pecado, se regresaba corriendo. Y ahora imagínense al pobre padre, otra vez Lutero, ¿ahora qué pasó? Es que yo pedí 3 raciones y noté que me dieron 100 gramos más que el de al lado y me los comí gozoso, soy pecador. Ese era el grado de sentido de pecado que sentía Lutero. Sentía muchísimo dolor por su pecado, pero este dolor de pecado, en lugar de llevarse una humillación a Dios, provocó algo más en el corazón de Lutero. En una ocasión le preguntaron a Lutero las siguientes palabras, le hicieron la siguiente pregunta: ¿amas a Dios? Lutero, ¿realmente amas a Dios? A lo que Lutero contestó con lo siguiente: ¿amar a Dios? Yo a veces le odio. Esta fue la contestación del gran reformador en sus inicios, cuando apenas estaba buscando el rostro de nuestro Señor. Pero bueno, ¿por qué el gran reformador de Europa contestó en aquel entonces de esta manera? ¿Por qué este Lutero no podía amar a Dios? Como bien ya lo mencioné, antes de ser monje, Lutero estaba estudiando para ser abogado. Entonces fueron sus estudios de la ley, sus estudios de abogacía, que llevó a Lutero a la siguiente conclusión. Escuchen, él le había estudiado la ley, sabía cómo estudiar la ley. Entonces cuando se volvió monje, ahora en lugar de estudiar la ley humana, tenía que estudiar la ley de Dios. Entonces, al estudiar la ley de Dios, él se dio cuenta de algo. Si Dios es justo, no puede perdonar a un pecador. Es así de simple. Si Dios realmente es justo, Él no puede perdonar a un pecador. Por eso Lutero sentía este dolor dentro de su corazón. Martín Lutero sabía que cuando una persona comete un crimen, o bien bíblicamente comete un pecado en contra de Dios, su delito y pecado no pueden desaparecer simplemente porque sí. Dios no puede decir simplemente te perdono, porque así no funciona la ley. Y por más que el hombre pida perdón, por más que el hombre haga retribución por sus pecados, nunca el ser humano podría cumplir con los estándares tan altos de 3 veces santo y justo Dios. Él jamás iba a poder obtener perdón de pecados. Por más que se fuera a la nieve, por más que dejara de comer, por tantas horas que estuviera en el confesionario, él decía, Dios no me puede perdonar por qué pecado. Si Él es santo, si Él es justo, y escucha, si Él es bueno, no puede simplemente darme perdón a mi pecador malvado. No puede hacerlo. Y peor tantito cuando Lutero leyó esto en las Escrituras. Vayan conmigo, Romanos 6:23. Peor tantito. Si Lutero dice, Dios no me puede perdonar por mera razón humana, porque Él es justo, Él es santo, cuando encuentro esto en las Escrituras, simplemente vengo abajo, me vengo hacia abajo. Romanos 6:23, escuchen. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora también vayan a Números 14:18. Números 14:18.
Vean, por un lado, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y por el otro, dice, de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Entonces, con estos dos versículos podemos ver la razón por la cual Lutero estaba más que espantado. Yo soy pecador y yo merezco la muerte. Y si yo soy culpable, Dios no me puede tomar por inocente. No me puede dar simplemente el perdón porque sí. Así no funciona la ley, así no funciona Dios. Y recordemos que lo terrenal es un reflejo de lo espiritual. Si la ley terrenal no funciona así, de que simplemente te paras con un juez y dices, he matado a 5 niños, deme perdón, ¿creen que el juez le va a dar perdón? No, va a decir, tú mereces que la ley se aplique a ti, tú mereces el castigo. Y Lutero veía que el castigo era la muerte. La muerte. Eso es lo que pasó. Dios simplemente no puede tomar por inocente al culpable. Por eso Lutero sentía tanto dolor. Por eso Lutero sentía tanta desesperación. Por eso Lutero pasaba horas confesando sus pecados, sabiendo que solamente era picar piedra y que nunca iba a obtener nada de Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso. Cuentan los historiadores que mientras Lutero se encontraba estudiando la carta de los romanos específicamente, de repente, en verdad, así ocurrió como con nuestra conversión, de repente el Espíritu Santo iluminó el entendimiento de este monje por medio de una correcta interpretación de las Escrituras, y el odio que Lutero sentía por Dios ahora se transformó en paz, gozo y gratitud porque experimentó por primera vez el gran amor que Dios siente por sus hijos. Ahora, ¿qué vio Lutero en este versículo? ¿Qué le permitió el Espíritu Santo ver a Lutero para que él, después de haber experimentado odio, frustración, desesperación, ahora estuviera tranquilo en su corazón? Vayan a Romanos 1:17. Lo mismo que leyó Lutero, ustedes lo van a leer. Las mismas palabras que ayudaron a Lutero para que ya no sintiera temor son las palabras que vamos a leer en un momento. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice así la palabra de Dios. Escuchen, lo leo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, escuchen, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo las Escrituras? Las Escrituras está diciendo que si tú depositas tu fe, ¿en quién? En Cristo Jesús, vivirás. Este era el descanso que Lutero estaba buscando. Decía Lutero, si veo mis propias obras, solamente hay maldad, hay dolor, hay desesperación, porque Dios tiene que enjuiciarme conforme a mis obras malas y merezco el infierno. Pero si deposito mi fe en Cristo Jesús, Él me vuelve justo y yo vivo por medio de esta justicia. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Tú eres justo? No, pero te vuelves justo cuando depositas tu fe en Cristo Jesús. Lo vamos a ver más detalladamente. Pero entonces, Lutero, desde decir las palabras, a veces odio a Dios, si no es que todo el tiempo odio a Dios, después de entender este pasaje, él escribió lo siguiente, cito: finalmente, meditando día y noche, por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. En esto, yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Fin de la cita. Y yo puedo decir igual que Lutero,
maravilloso es entender que por medio de la fe en Jesús, nuestros pecados son perdonados y somos hechos justos delante de Dios. Este es un maravilloso entendimiento. Pero, aunque la doctrina solamente por fe, solamente por fide, significa solo por medio de Jesús, solo por medio de la fe en Jesús hay salvación, hay dos puntos que tenemos que analizar para poderla entender un poco más a fondo y poder estar agradecidos más con el Señor. El primer punto sería el problema del corazón del hombre y el segundo punto sería simplemente confiar, depositar nuestra fe en el Señor. Quiero que veamos el primer punto, el problema de nuestro corazón. El problema de nuestro corazón. Hermanos, si somos constantes en la evangelización, quizás hagamos estas preguntas a las personas, quizás le digamos a las personas, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y digo esta pregunta para abrir conversación, ¿no? Podemos empezar de mil maneras, pero por lo general yo empiezo con las personas haciéndole esta pregunta para que piensen en la eternidad. Amigo, amiga, señor, señora, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde vas a ir después de morir? Y créanme que cuando yo hago esta pregunta, no son pocas las personas que en ocasiones me dicen, yo iría al cielo. A lo que yo procedo a preguntarles, ¿por qué piensas que vas a ir al cielo? Y ellos simplemente me contestan, bueno, porque yo sé que yo no soy perfecto, pero yo no soy ladrón como mi vecino, yo no soy chismoso o chismosa como mi cuñado o cuñada, pues yo no trafico droga como algún familiar que tengo. A los ojos públicos, pues yo me considero buena persona. Yo me considero buena persona. Entonces, a pesar de que, como ya te dije, Sergio, yo no soy perfecto, no soy tan malo, por lo tanto, voy a ir al cielo. Entonces, estas personas piensan, llegan a la conclusión que porque a sus ojos tienen buenas obras, estas personas simplemente van a tener acceso al reino de los cielos. Pero yo siempre les termino diciendo algo a ellos y es lo que les quiero compartir hoy a ustedes. Esto es que la salvación de las personas no depende de las buenas obras. Las buenas obras no te pueden salvar. ¿Y por qué no te pueden salvar? Porque tú simplemente no tienes buenas obras. Tú no tienes ninguna buena obra en tu vida. ¿Por qué? Porque el hombre es malo por naturaleza. Y si el hombre es malo por naturaleza, por lo tanto, todo lo que proceda del hombre es malo. Todo lo que salga del corazón del hombre ya sale corrompido. Por eso ningún ser humano puede tener buenas obras, porque todo lo que procede de él es maldad. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la maldad del hombre. Vayan a Génesis capítulo 6, verso 5. Y en estos versículos veremos claramente cómo el hombre es pecador. Y por esa pecaminosidad el hombre es incapaz de hacer buenas obras que sean gratas a Dios para salvación. Vean lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Escuchen, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, del hombre, era continuo solamente el mal. ¿Qué nos está dejando ver Génesis? Que el hombre siempre está pensando en el mal, porque en todo momento hay pecado en el corazón del hombre. Todo momento, todo momento, todo momento. Y en tiempos del diluvio, Dios volteó a la tierra, por así decirlo, lo vio y dijo, siempre hacen pecado. Tengo que hacer algo, tengo que destruirlos, porque su pecado está en aumento. Entonces aquí tenemos que siempre, siempre, siempre el hombre está pensando en hacer maldad. Siempre. Pero vean cómo se concreta esta maldad en Isaías 59, verso 3 al 8. Isaías 59, verso 3 al 8. Y aunque estos versículos fueron escritos para el pueblo de Israel, pues también se pueden aplicar a nosotros, porque nosotros somos seres humanos como ellos. Sí, Isaías 59, verso 3 al 8. Nosotros somos igual que esos antiguos israelitas, malos,
pecaminosos, aborrecedores de Dios. Isaías 59, versos 3 al 8. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. Porque nuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspid y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no sirven para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, obras de rapiña. Está en sus manos. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y aún en Romanos 3:23 dice lo siguiente, yo lo leo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que el hombre del corazón procede en cosas malas. Vemos que todos los caminos del hombre están torcidos. Vemos que el hombre por su maldad está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, es lógico pensar las siguientes palabras que también se mencionan en Isaías. Vayan a Isaías 64:6. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Vean lo que dice el Señor. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como ¿qué? Trapos de inmundicia. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que simplemente nosotros no podemos llegar al trono de la gracia y decirle a Dios, Dios, mira, oh gran rey, mis buenas obras y acéptalas como pago por mis pecados. ¿Por qué? Porque Dios cuando voltea a ver tu vida y voltea a ver lo que le trae tus obras, va a decir, todo está sucio, todo es maldad, yo no puedo aceptar nada de esto. Y además, tú solamente contéstate, ¿hay algo que tú le puedas dar a Dios de bueno? ¿Hay algo que puede pagar tu pecado? Absolutamente nada. Nada bueno puede salir de ti. Nada bueno procede del corazón del hombre. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios para que tú alcances salvación. Pero entonces, algún listo saldrá, algún listo se parará y diga, tienes toda la razón, Sergio. Yo soy malvado, me reconozco malvado, mis obras son malvadas, yo no puedo traérselas a Dios. Por eso, dirían los católicos, por eso yo he puesto mi fe en algún santo, en este ser supremo, para que por medio de esta fe puesta en él yo pueda ser salvo. Yo quiero leerte algo que dice la Biblia. Vayan conmigo a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Para aquellas personas que piensan que pueden depositar tu fe en algún santo, en algún ser supremo, para que alcances salvación, vean lo que dice Hechos 4:12. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Lo repito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si tú lees los versículos anteriores, ningún otro se está refiriendo ¿a quién? A Jesús nuestro Señor. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Entonces, si tú colocas tu fe en santos, ángeles, demonios, personas, animales, cosas, nunca, pero nunca podrás alcanzar salvación ni justicia de Dios.
Un santo no te puede hacer justo delante de Dios. No te puede hacer bueno delante de los ojos de Dios, para nada. Y al contrario, una cosa es tener la mala idea de traerle nuestras buenas obras a Dios. Y otra cosa es cometer idolatría, que es pecado, un pecado muy grave, y pensar que ese ser nos va a salvar delante de Dios. Vean lo que dice las Escrituras con respecto a la idolatría. Éxodo, yo lo leo para que ustedes ya todos se lo saben, así que yo lo voy a leer. Éxodo 23 al 5. Lo repito una vez más para que lo lean. Bueno, para que lo apunten. Éxodo 23 al 5. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Ahora sí, unos textos menos conocidos. Isaías 45:20. Isaías 45:20. Dice así la palabra de Dios. Isaías 45, versículo 20. Dice así, 45:20, Isaías: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Esta gente que le reza a ídolos, a imágenes, ¿qué dice? No tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Bueno, Apocalipsis 21:8 nos dice que hay condenación para los que creen en imágenes, en los que idolatran. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso nos dice el apóstol Pablo lo siguiente, 1 Corintios 10:14, si quieren apuntarlo. 1 Corintios 10:14. ¿Qué dice a Pablo? Por tanto, amados míos, huid. ¿De qué? De la idolatría. Porque hay condenación, porque Dios lo aborrece, porque si colocas tu fe en esos ídolos, ellos no pueden salvarte. Ahora, rápidamente solamente quiero hacer una pausa aquí y leer unos versículos por si tú llegas a pensar que en el yeso puedes encontrar salvación, si en la madera puedes encontrar salvación. Para nada. La Biblia da una descripción muy gráfica de estos ídolos, de que nada son. Vayan conmigo a Salmo 115. Este salmo lo pueden compartir con alguna persona católica o con alguna persona que tenga una religión donde se inclinen, adoren a una imagen para que sean salvos. Salmo 115, verso 4 al 9. De hecho, es muy gráfico. Salmo 115, verso 4 al 9. Vean cómo dice el Señor. Dice: los ídolos de aquellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Verso 9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda en tu escudo. Él es tu ayuda y tu escudo. A ver, ¿estás depositando tu fe en una estatua, en un muñeco que tiene ojos, no ve, oídos, no escucha, boca, no habla, garganta, no procede palabras, manos, no palpan, pies, no caminan? Y otro profeta dice que los que los hacen lo cargan para llevárselos a su casa. No puede ni siquiera decirle a su Dios: ve y te espero en mi casa. No puede, el pobrecito, tiene que cargarlo. Como aquellos de la Santa Muerte, ¿no? O de San Judas Tadeo, que están en el centro.
voy a llevarlo cada 28 del mes a bendecirlo, San Judas Tadeo, a la muerte. Bueno, ¿no que tu muerte es muy poderosa? ¿No que es la niña? Deja que vaya a él mismo a pedir sus limosnas que tanto necesita. No le faltes a respeto, ¿no? Es que no puede. Es un Dios de yeso. ¿Qué va a hacer? Nada. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Oh Israel, confía en Jehová, porque Él es el Todopoderoso. Porque Él sí puede defenderse a sí mismo y todo es suyo y nada necesita de nadie. Él es el verdadero Dios. El verdadero Dios. Entonces nosotros ya vimos que no está bien colocar nuestra fe en nuestras obras porque son malas, nada valen, y no está bien colocar nuestra fe en ídolos porque nada son, y Dios abomina la idolatría. Bien. Dice las Escrituras que nosotros solamente tenemos que colocar nuestra fe única y exclusivamente en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:20. Nada más recapitulando estas cosas de las obras. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por más que te esfuerces en hacer buenas obras para salvación, no te van a dar salvación. No vas a encontrar descanso en ellas. Y aunque hagas las obras que están en la Biblia, como lo vimos, las obras de la ley, claro, porque las obras de la ley no te pueden salvar porque tú eres malvado. Las obras de la ley están para un único propósito: hacerte ver tu incapacidad para cumplir la ley y decirte, tú necesitas ese Cristo para ser salvo. Por eso continúa diciendo lo siguiente Pablo. Ahora sí, acompáñenme. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Ahora, yo quiero que ustedes solamente en la lectura pongan atención que constantemente dice Pablo justicia o justificados. Solamente en la lectura vayan como poniendo atención a estas palabras. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, mediante su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Una y otra vez Pablo está diciendo, nos está dando a entender que solamente por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, Dios nos justifica a nosotros como pecadores. Ahora, ¿a qué se refiere cuando la palabra de Dios dice que somos justificados? Porque aquí ya la vimos varias veces. Cristo, por medio de la fe en quien en Jesús, Dios te justifica, el que te justificó, el que te ha justificado. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Bueno, la doctrina de la justificación nos muestra que el hombre, al ser pecador, no puede realizar ningún mérito para lograr ser perdonado por Dios. Él no puede hacer nada para salvarse, pues. Mientras más viva este hombre, más pecará y acumulará cada vez más juicio y condenación para su alma. Pero Dios, que es bueno, lo repito muchas veces, decidió justificar al hombre si éste se arrepiente de sus pecados y decide creer en Jesús como su Señor y Salvador. Cuando nosotros nos referimos que Dios hace justo al hombre, no estamos diciendo simplemente que
Dios perdona al hombre listo. Esto era lo que Lutero no podía tragar. Es que yo entiendo como estudioso de la ley que Dios no solamente me puede perdonar, porque Dios no hace eso. Dios no dice simplemente, te perdono, Sergio. Dios no hace eso. Dios sería injusto. De eso no está hablando la justificación. Cuando nosotros nos referimos a la justificación de nuestros pecados, nos estamos diciendo que Dios nos imputó, o sea, nos traspasó legalmente la justicia divina de Cristo a nosotros una vez que colocamos nuestra fe en Él. Y es aquí donde tenemos que recordar una cosa. Dije en algún momento que Dios nos traspasó su justicia divina de Cristo. ¿Pero cómo? ¿Recuerdan la escritura que dice que por un hombre entró el pecado? Está en Romanos. Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también entró la salvación. Escuchen, si un hombre pecó, un hombre tenía que pagar la cuenta. Dios dice, si tú cumples perfectamente mi ley, tú puedes ser salvo. Ahora, ¿tú puedes cumplir perfectamente la ley de Dios? ¿No? Entonces era necesario que Dios enviara a su Hijo, Jesús hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, para que Él viviera la vida perfecta que nosotros jamás íbamos a poder vivir. Y en un momento de la historia llegaremos allí, esa vida perfecta se nos iba a dar a nosotros. ¿Qué hizo Jesús al volverse hombre? Primero, vivió una vida sin pecado. Vayan a Hebreos 4:15. Por eso es bueno depositar nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él es el único hombre que vivió una vida sin pecado. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Cristo nunca pecó. Vivió una vida sin pecado. Lo que tú nunca ibas a poder hacer, Jesús lo hizo. También vivió una vida ¿en qué? En obediencia a Dios. Tú le eres desobediente, pero Cristo fue obediente. Vean lo que dice Juan 6:38. Juan 6:38. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Dice así la palabra de Dios. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del que me envió. ¿Y dónde vemos un despliegue de sometimiento a la voluntad de Dios tan grande? En Getsemaní. Cuando Jesús estaba orando, ¿qué es lo que dijo Jesús? Padre, pasa de mí esta copa, si es posible. Pero Jesucristo, después de orar esto, también dijo, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. El ser humano constantemente está en rebeldía contra Dios. No quiero que se haga la voluntad de Dios porque a mí no me conviene. Bueno, Jesucristo no quería experimentar la ira de Dios, del Padre, pero Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. También Jesús vivió una vida en obediencia no solamente a Dios, sino a obediencia a la ley que Dios puso en la tierra. Vayan a Mateo 5:17. Y obviamente con esta obediencia, Cristo la cumplió. Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino ¿para qué? Para cumplir la ley de Dios. Entonces tenemos a Cristo que no pecó, tenemos a Cristo que obedeció al Padre, tenemos a Cristo que cumplió y obedeció la ley que el Padre dejó aquí en la tierra para provecho de su pueblo Israel y también para provecho de la iglesia hoy en día para nosotros. Tenemos ya al hombre perfecto, tenemos al hombre con las obras perfectas, al hombre que sí puede darnos su vida a nosotros, pero era necesario algo. Romanos 6:23, ¿qué dice?
La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces no solamente era necesario que el hombre perfecto viviera la vida perfecta, era necesario que el hombre perfecto muriera por todos nosotros, que muriera por todos nosotros. ¿Por qué? Porque tú tenías que morir. Vuelvo a lo mismo, Dios no te puede perdonar simplemente tu pecado. Vida por vida, alguien tiene que pagar la ofensa. Entonces, Cristo, siendo el hombre perfecto, se entregó en la cruz. Pero, ¿este hombre perfecto vale la vida de todos los pecadores? Si fuera solamente un hombre, no valdría la pena. A dado caso, valdría la vida de un solo hombre, vida por vida, ¿cierto? Pero como es Dios encarnado, este Dios hecho hombre, vale más que toda la humanidad y vale su vida, su sangre, más que todo el universo. Por eso, cuando Cristo murió en la cruz, su sacrificio fue tan grande que dijo, toda aquella persona que cree en mí será salva. Toda aquella persona que ponga su fe en mí será salva. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Pasó la cosa más terrible del universo. La Trinidad se separó. Cuando el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Trinidad se separó. El justo fue tratado como pecador. ¿Por qué el cielo es cielo? Porque Dios que en toda su gloria está allí. ¿Por qué el infierno es infierno? Porque no tenemos nada de misericordia de Dios en el infierno. ¿Dios está en el infierno? Claro que Dios está en el infierno, pero ya no están sus bondades. Ya no está su presencia cálida, simplemente está su ira eterna. Entonces, encontramos nosotros que si Dios es un Dios justo, que no tomará por inocente al culpable, Él simplemente, como ya lo vimos, no puede simplemente decir que el pecador es perdonado por sus pecados, se necesita el sacrificio perfecto de Cristo. Y es aquí donde yo les quiero hablar sobre la doble imputación. Tenemos a Cristo que ya vivió la vida perfecta que nadie de nosotros iba a poder vivir. Ya lo tenemos en la cruz, muriendo por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ya estando en la cruz, pagando por nuestros pecados, Jesucristo, de acuerdo con el Evangelio, resucitó. Ya pagó, consumado es. Pero aquí viene el intercambio. Jesucristo, cuando se nos predica el Evangelio de Cristo a nosotros por individual y se nos pide creer en Él, nos dice, Sergio, yo viví la vida perfecta que tú jamás vas a poder vivir. Yo ya morí en tu lugar. Deposita tu fe en mí y tu vida imperfecta será clavada en la cruz en la cual yo morí. Salud. Y yo te daré mi vida perfecta para que cuando tú mueras, terrenalmente hablando, y subas al cielo, mi Padre vea en ti mi vida y te abra las puertas del cielo. Eso ocurre, esa es la doble imputación. La vida imperfecta del ser humano se le pasa al Cristo cuando cree en Cristo, y la vida perfecta de Cristo junto con su sacrificio se le pasa al hombre imperfecto. La justificación del hombre no es que el hombre se vuelva justo en sí, es que legalmente se vuelve justo porque se le pasan las buenas obras de Jesús al hombre. Claro que en un futuro vamos a ser glorificados, pero en estos momentos somos justos legales. Entonces tú el día que mueras vas a llegar al reino de los cielos y Dios te va a preguntar solamente una única cosa. ¿Pusiste tu fe en mi Hijo Jesucristo? Y tú dices, sí, coloqué mi fe en Cristo Jesús. No dependo de mis buenas obras, sino de las suyas. El Señor te va a dejar entrar. Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no colocaron su fe en Cristo Jesús para salvación? ¿Van a llegar van a llegar al cielo con Dios? ¿Van a entrar en su presencia? Y Dios va a decir, ¿creíste en mi Hijo Jesucristo? Oh, mira, es que yo creí en la Virgen, yo creí en los santos, la Santa Muerte, la Niña Muerte. Mira, mis obras, yo doné mucho dinero. No me importa, porque todo lo que tú hiciste es maldad. Todo lo que hiciste tú fue pecado al infierno por no depositar tu fe en Cristo Jesús. Eso va a ocurrir.
Yo quiero ilustrar la la doctrina de la imputación, la fe en Cristo Jesús, solamente por fe, con una ilustración que encontré en un libro que se llama Grandes Doctrinas de Dr. Miguel Núñez. Él cuenta la historia de un músico. Este era un músico que tenía como mayor anhelo entrar con su rey al palacio real para poder tocar sus canciones, que por cierto este músico era un músico muy conocido en su reino. Pero cuando llegó a la entrada del palacio real, este músico, por más ser reconocido, no podía entrar porque no tenía una invitación directa del rey. Entonces, este músico pensó y dijo, quizás no me hayan dejado entrar no solamente por la invitación, es que no me veo como la realeza, soy conocido, tengo nombre, pero me hace falta vestidos reales, un buen caballo, a lo mejor venir con una ofrenda al rey muy buena. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se dedicó a trabajar y todos sus ahorros los ocupó para comprarse un buen caballo, para comprarse una buena túnica, para comprarse buenas ropas, para llegarle un buen regalo al rey y para que cuando estuviera en la presencia de estos soldados para que lo dejaran entrar al castillo, dijeran, ¿te ves como la realeza? ¿Puedes pasar? Cumplió su sueño después de muchos años. Compró todo lo que tenía que comprar, pero mientras se encontraba en su caballo muy lujoso y yendo, y obviamente con sus ropas lujosas y yendo con el rey, ocurrió un accidente, el caballo se espantó y cayó al lodo y ensució todos sus vestidos. Entonces el pobre hombre se encontraba llorando porque tantos años trabajando y no podía ir a la presencia del rey simplemente para presentarle su música. Entonces cuenta la historia, que es ficticia por cierto, que alrededor de él se paró un hombre y le dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? Y le dijo, este hombre simplemente llorando sin poder ver a su alrededor, ya saben, las lágrimas nublan la vista, dice, es que yo ahorré tantos años, yo me preparé tanto porque simplemente quería entrar con el rey, pero ahora mi caballo, quién sabe dónde está, se cayó lo que le iba a regalar al rey, yo estoy todo sucio, no me van a volver a dejar entrar en su presencia. Entonces este hombre le dijo, tú tranquilo, yo soy el príncipe, te doy mi capa. Cuando vean mi capa no van a preguntar quién eres, te van a dejar entrar. Pero solamente así, tú confía, es mi capa. Todos en el Palacio Real conocen mi capa, te van a dejar entrar. Tú solamente cree en mí, ve. Este hombre, ¿qué más esperaba? Dice, volver a trabajar tantos años, quizá las fuerzas me falten. Pues se puso la capa del príncipe, él sabía que era el príncipe no lo acompañó, simplemente le dio su capa. Entonces se presentan los guardias, apenas iba a hablar cuando le gritan los guardias, ¡abran la puerta! Entonces se da cuenta que cuando lo ven puesto con su capa va entrando al Palacio Real y simplemente pregunta, ¿dónde está el Palacio Real? ¿Dónde está el trono real? Está allí. Y cuando lo ven con la capa dicen, es la capa del rey, del príncipe, abran la puerta. Y cuando está enfrente del rey, lo primero que dice el rey es, ¿qué quieres? Tú no eres mi hijo, pero trae su capa. ¿Por qué te la dio? No lo sé, pero has de querer algo. ¿Qué se te ofrece? Entonces este músico simplemente dijo, quiero cantarte, y el rey por fin lo escuchó. Pero noten, el rey no lo escuchó por ser el más reconocido músico de su época, de su reino. El rey lo escuchó porque entendió que tenía la capa de su hijo y que su hijo le había dado esa capa. Entonces, si su hijo le hizo ese favor a este hombre, él como padre, como amaba a su hijo, tenía que hacerle también un favor. ¿Qué deseas? Simplemente que te escuche, adelante, aquí estoy. Así pasa a nosotros cuando decidimos colocar nuestra fe en Cristo Jesús. Padre, quiero ir al reino de los cielos. Veo que colocaste tu fe en mi hijo. Veo que la sangre de mi hijo te cubre. Veo que las buenas obras de mi hijo Jesucristo están en ti. ¿Qué te puedo negar a ti? Que mi hijo murió por ti. Nada. Pero si tú te atreves a ir al trono de la gracia sin las obras de Cristo y sin la sangre de Cristo, no esperes un buen recibimiento, porque el pecador es enemigo de Dios. Se necesita que alguien lo justifique, que alguien lo haga justo. Y solamente el hombre puede ser justo
por medio de la fe en Cristo Jesús. Nada más. Vean lo que dice Gálatas 2:16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será hecho justo delante de Dios. Ahora, para concluir, los reformadores decían que una fe limpia de pecado necesitaba tener 3 elementos, y con esto yo concluyo. 3 elementos que de acuerdo a los reformadores necesitaba tener una fe limpia de pecado. 3 elementos. Se los voy a decir en latín y después se los voy a decir qué quiere decir cada uno, ¿no? Primer elemento, esta fe necesita tener notitia, como noticia, notitia. 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 ¿Y qué es esto? La fe salvadora necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Todo lo visto anteriormente, lo que ya explicamos, que no podemos ser salvos, que Jesucristo se dio, que el hombre es incapaz por sus obras, que si tú depositas tu fe en cualquier otra cosa es idolatría y Dios no se place de esto, que Dios no solamente te puede perdonar, necesitas a alguien que dé su vida por ti, alguien que también viva la vida que tú no puedes vivir. Eso es noticia, la noticia. Necesitas tener un conocimiento de lo que Dios hizo y por lo tanto la fe que salva no puede ser irracional, ilógica y tampoco fe por fe. No te pueden preguntar, ¿crees en Cristo? Sí, ¿por qué? Nada más. ¿Crees que te va a salvar? Sí, ¿por qué? Porque nada más me va a salvar. Eso no es notitia. Notitia es meterte a las escrituras y saber qué es lo que Cristo hizo por ti. Entenderlo y aceptarlo por fe en Cristo Jesús. Segundo punto, ascensus. Con doble S, ascensus. Todo ese, ascensus. Ese segundo punto es, o quiere decir, la fe que salva necesita creer la verdad que ha sido entendida. Notitia, entiendo lo que Cristo hizo por mí, entiendo que necesito colocar mi fe en Cristo Jesús, pero ascensus es, lo atesoro en mi corazón, lo creo, creo todo esto que necesito para poder ser salvo. Ahora, ¿qué es ascensus? Ascensus es la palabra asentir. Nuestra palabra sentir proviene de ascensus, por lo tanto es confirmar, es decir, sí, yo creo. Es decir, sí, yo creo, esto es ascensus, lo entiendo y lo creo. Pero ¿qué creen, hermanos? ¿Saben que el ser humano no son los únicos que pueden tener notitia y ascensus? ¿Ustedes saben que los demonios también pueden tener notitia y ascensus? Vean lo que dice Santiago, yo lo leo, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escuchen, los demonios entienden que solamente entienden las doctrinas bíblicas, ellos las entienden, tanto así que ellos saben cómo torcerlas, saben cómo hacer a los humanos errar. Ellos son los que aconsejan a los falsos profetas, a los falsos pastores de las iglesias. Ellos entienden la doctrina y la entienden para torcerla, para darle errada. Ellos asienten que si coloca el ser humano la fe en Cristo Jesús, ¿puede ser salvo? Sí. Es más, hasta el demonio puede decir amén. Solamente por la fe en Cristo Jesús el ser humano puede ser salvo. Entonces, si los demonios también pueden asentir y tener este conocimiento, ¿qué nos hace diferentes? La siguiente, el tercer elemento, fiducia. Los demonios no pueden tener la fiducia, que sería el tercer elemento, fiducia. Esto, bueno, se parece a fide, se parece a fe, se parece a mi tío. Fiducia es confianza en Cristo. Esto es fiducia, confianza en Cristo.
esa confianza los demonios ni los inconversos pueden depositar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos siempre están en rebeldía. Los inconversos pueden, si tú le das la Biblia y les dices, estúdiala, pueden estudiarla. Si tú le dices a los inconversos, oye, ¿crees, de acuerdo a la Escritura, que Cristo, si colocas la fe en Cristo, hay salvación? Dice, sí, porque ya lo estudié, eso dice, yo lo creo. Todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Bien, pero ¿tú confías en ese Cristo para salvarte? Los demonios y los conversos te van a decir, no, no confío en Él. No puedo confiar en Él. Porque si confío en Él, tengo que dejar todo mi pecado. No quiero, gracias. ¿Te dan cuenta? Entonces, una buena fe tiene que tener noticia, ascensión y fiducia, de acuerdo con los reformadores. Y así concluimos con las palabras dichas por Miguel Núñez. Escuchen, ya para terminar, con solo fe. Dice Miguel Núñez en este mismo libro lo siguiente: para ser salvo, necesitamos confianza, fe, en que la santidad de Cristo imputada a nosotros es lo único, solo fe, que nos califica para estar en el reino de los cielos. Y eso ocurre el día que te arrepientes de todo corazón, pides perdón por tus pecados, basado en el sacrificio de Cristo en la cruz, y le entregas tu vida a Dios y recibes la suya, la vida eterna que Él te regala. Fin de la cita. Hermanos, que nuestra fe solamente esté puesta donde tiene que estar, en Cristo Jesús. Oremos al Señor.